Hola a todos jóvenes. El día de hoy nos encontramos visitando la bella Mérida con los arquitectos de Dado Estudio. Arquitectos, muy buenos días. Hola, ¿cómo estás, Buenos Abraham? Buenos Buenos días. 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 Hola. Bienvenido otra vez. Encantados de estar por aquí conociendo ahora un proyecto muy distinto a lo que hemos visto también en... Claro, claro. Mira, pues en esta ocasión te invitamos a un proyecto en el cual pues hemos visto las casas particulares, hemos visto hasta cierto punto contemporáneas, las casas en los temas de inversión inmobiliaria, y aquí es un tema de una casa en el centro, ¿no? El tema de la restauración y la remodelación de las casas en el centro, pues está igual muy de moda en la ciudad. Y te queríamos platicar que este proyecto nosotros lo estamos haciendo en colaboración con el despacho Acinta de Jorge y Francisco Filisola. Y nosotros en el caso del despacho les ayudamos en el tema de la construcción. Y bienvenido y muchísimas gracias por visitarnos. Encantados de estar por acá. Y ahora sí empieza lo nuevo, ¿verdad? Así es, así es. Ya el segundo patio, perdón, y el cuarto volumen, pues perdón, el tercer volumen, pues ya es la parte nueva, ¿no? Donde se generan los espacios privados. Te digo que los arquitectos de Acinta logran aprovechar al máximo la longitud del terreno, porque sí era un espacio muy delgadito, pero muy largo, que de 5 creo que era por 38 por 40. Y si te das cuenta, no se siente cuando lo estás caminando, pero sí es una longitud importante de terreno, ¿no? Y se generan pues estos espacios privados, donde está pues ya la piscina, la terraza, las recámaras. eh, Interesante la forma de ojo de la piscina. Así es, esa es una propuesta diferente, ¿no? Ovalada. ¿Y qué tipo de losa hacen en lo nuevo, en la terraza? Porque Sí, ahí tuvimos que poner una losa realmente de doble malla de 10 centímetros. No es como una losa armada, sin embargo no lleva varilla corrugada, porque estábamos buscando el grosor que sea muy delgadito y evitar que sea una trave tan pesada, cuando tampoco la podríamos bajar a muros de mampostería. O sea, se iba a convertir en un tema estructural y económico complejo, ¿no? Entonces preferimos dejar una losa muy delgadita que se apoya con los PTRs, y es por eso que tiene estas separaciones tan cercanas de los perfiles, porque es la que realmente los está ayudando a cargarse, ¿no? No es una losa de vigueta, no es una losa de varilla, es una losa únicamente con doble malla y de 8 centímetros de grosor, para poder aprovechar el tema de la terraza, ¿no? está bueno, solamente doble malla. Sí, así es. Excelente. Claro que con un tema estructural, o sea, no lo sacamos de la manga, sí lo platicamos ahí con el ingeniero Alberto Gamboa, que nos ayuda de Axial. Saludos, ingeniero. Así es. Y les, Hay que empezar a mencionar más a los ingenieros, ¿no? Sí, sí, siempre son nuestro apoyo y nuestra tranquilidad en el tema estructural, ¿no? Y todo este muro es nuevo, ¿verdad? No, ya existía. Este ya existía. Sí, lo único, De bueno, esa es altura. nuevo el acabado. No, creo que le subimos como 1 metro más, Ok. pero realmente los dos muros laterales ya existían. Yo creo que sí, un poquito más. Sí, sí, ¿Sí? lo veo altísimo. Sí está muy alto. No, Eso, pues, 2 eso estaba metros. recordando. Yo creo que sí le subimos. Creo que le ponemos una cadena y un tema ahí Así, porque le pusimos hasta más columnas. sí, de prolongar Tienes razón, la tienes razón. estructura. Pero qué bonito porque pues, te niega los lados y tienes toda la privacidad del mundo, ¿verdad? Sí, te cierra y te enfoca completamente al último volumen. ¿Y cómo lo trabajan del lado de los vecinos? O sea, porque esa es otra parte de construcción que si no tienes acceso, o sea, te permiten entrar y acabar su muro de su lado. ¿Qué pasa ahí? Pues es el trato con ellos. Es ir tratando con ellos, comentarles y para no perjudicarlos Y tanto. comentarles también las ventajas que ellos van a tener, ¿no? Porque pues Claro, los privas igual a ajá, ellos. siempre tienes que ver el enfoque que les vas a comentar al vecino. Es un muro que le va a dar más seguridad a la casa, que va a evitar a él que tenga tantas humedades en los otros lados, etcétera, porque ya tiene un acabado en esta área. Y por lo general, cuando es algo que ellos ya ven el beneficio también por su lado, por ser casas tan antiguas, pues siempre te permiten poder hacer algo, ¿no? O sea, es Y, el enfoque que les platicas, Ujú. y no que solo entres y ahí voy a entrar y Te ahí no voy a sé. hacer un muro. Y lo terminan de la misma calidad de su lado. O sea, se ve la cara aparente o se aplana. ¿Qué No, se le hace? pone el acabado, Se le así pone es. acabado, Sí, porque ¿no? si no tendríamos nosotros la humedad aquí. Sí.
O sea, le qué trabajamos una masilla impermeable en la cara y la bajamos hasta un nivel, unos 60 centímetros inferiores al nivel de piso, para que no evitar que empiece a subir la humedad de nuestro lado y O empiece a sea, tú no soltar. puedes tener un muro de mampostería de piedra divisorio entre casas por el tema de la humedad. Recuerda que este es un muro de block que Ajá. tiene un acabado de piedra encima. Ah, ok, ok, ok. Entonces sí se pudiera, pero a largo plazo es posible que se empiece a vencer, porque ya la humedad ya permeó totalmente el muro y el block y empiezas a vencer todo el tema de los acabados. Entonces es por eso que es importante darle siempre el acabado a los dos lados, porque al final también es una ventaja para ti a largo plazo, ¿no? Aquí Excelente. pues la piscina se consideró concreto pulido, eh, prácticamente es la misma pasta que siempre utilizamos, que ya con un poquito de lavadas y todo se va desgastando y eso creo que le da un poquito más de diferencia a lo que es el proyecto, ¿no? Está buenísimo. Las plantas bebiendo del ojo. Sí, al final el área verde resalta totalmente el espacio, ¿no? Ujú. Aquí sí, en este caso Roberto, el propietario, sí ahí se sacó un 10 con el Él, tema de la jardinería, ¿no? él las plantó, bueno, él las eligió. Sí, él los fue eligiendo y él fue eligiendo el estilo que quería sentir en el proyecto, ¿no? Ah, está Recuerdo buenísimo. que era el que nos comentaba de todo el tema de jardinería. Está excelente. Muy bien. Y al final, pues entramos a las áreas privadas que se genera una pequeña terracita y llegamos a la recámara principal con el closet, con el closet y el baño principal. Todo en Uf, acabado chucum. aquí cambia la temperatura. Qué belleza. Y la proporción está genial. Sí, hasta nosotros nos daba un poquito de miedo porque sentíamos que iba a estar muy chica. Pero al final sí se siente bien, Está se siente perfecta. cómoda. ¿Cuánto mide? Fíjate, es una recámara perfecta. ¿Qué dimensión tiene? ¿Tiene Esta tendrá como, 350? sí, con 3,50 de ancho, como por 4,50 cuando mucho. Hasta 360, menos, pues. 420. Ahí está. 360 por 420. Uf, ahí tienen la proporción de una recámara perfecta. ¿Qué es lo que te ayuda también el tema? El árbol es una preexistencia. Claro, es que tu sensación espacial es que ese patio también está dentro, ¿verdad? Así es. Y ahí, por ejemplo, teníamos un problema porque el árbol estaba exactamente en medio de los dos vecinos. Ah, O sea, ¿en serio? divide la barda, así es. Híjoles. Entonces sí tuvimos que meterle allá unas columnas y una contratrave. E ir trabajando los últimos 10 centímetros que pegan al árbol, así muy meticulosamente, ¿no? Para, pues al final, pues seguramente él va a seguir creciendo y botará esas piedras, ¿no? Pero pues sí, Nada lo que detendrá. no es cerrarlo con un tema estructural tan pesado, ¿no? Como una columna o algo así, sino únicamente ponerle las piedritas para que, pues él tenga todavía un poco de libertad hasta cierto punto, ¿no? Hasta cierto punto. Que también digo, cortando, cuidando su copa, creo que se Claro, puede cuidar que no tenga que engrosar tanto, ¿verdad? así es. Qué bonito, jóvenes. ¿Y el patio qué me dirá? ¿Cuánto espacio necesita el árbol? Como unos Como, 60, ¿eh? él tiene como cuando mucho, ¿eh? Yo creo que es que recuerda que al árbol, la otra mitad está del lado del vecino. Entonces, no es que él necesite nada más eso. Sí, 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 no, no, de su lado. Bueno, aquí puedes tener, que será un metro y algo, y del otro lado puedes tener 7 metros. Con eso dio aquí. ¿Y protegen de alguna manera el desplante del firme de concreto, alguna trave como para bloquear la raíz o simplemente se coloca encima? Aquí sí hay un tema de sardinel inferior Ujú. únicamente. No tenemos un tema de una contratrave o algo así. Ok. Y sí es estar pendiente de su crecimiento, ¿no? Que no se vaya a reventar. Y si Sí, se como tú revienta, dices, pues se yo creo vuelve a que con colar. el tema de las copas, mientras el propietario esté pendiente de que el árbol no esté creciendo sumamente frondoso, Ujú. pues lo que tienes arriba es lo mismo que tienes abajo, ¿no? En Claro. cuanto a las raíces. Cuidar ese tema de crecimiento y debes de poder controlar hasta cierto punto el que no le vaya a dañar de más la estructura, ¿no? De acuerdo. Al final es un tema también de amaestramiento, podemos llamarle, ¿verdad? Al árbol, pues, porque si no el árbol, pues crece lo que quiere. Entonces, el cortarle el cabello es como Así es, limitarlo, ¿verdad? Pero sigue vivo. así es. Muy bien.
Y de este lado se llama... Entonces, estas son las recámaras principales. Esta es la recámara principal. Esta es la recámara principal. Sí, en planta baja, que se abre a un gran closet. Está genial, ¿eh? Sí, está muy cómodo. Es una distribución súper cómoda. Se divide, estamos viendo sanitario y regadera de un lado, en un espacio de 350 de ancho, ¿o cuánto mide? Este espacio, uy, este sí no tengo, me he perdido la medida. El largo tiene como 6 metros, Pero de ancho. como 3. Ajá, como 3. De ancho sí, de largo sí te la debo en esta. Sí, es como 320 por 6 y medio. eh, pero está genial, ¿verdad? Cómo aprovechan, en lugar de dividirlo, ¿verdad? Es un... Es un solo espacio, Claro, pero lo interesante es que el closet divide lavamanos. el mismo mobiliario es el que va segmentando el Ajá. espacio y no lo divides a través de muros, que yo Sí. creo que eso hacía el espacio tan pequeño que teníamos acá. Con el mobiliario lo fuimos segmentando sin reducirle tanto el espacio. No tienes tu área de lavabos, el área de closet cambiador y por último el área de baño como tal de servicio. Se unifica todo, está excelente. Y la puerta queda en el límite del ventanal. Entonces no tienes puertas en los centros que te bloquean los muros para TV. Entonces te libera toda esta franja y se vuelven los baños de dos franjas, pero Y mantenemos esas dobles vistas que hemos visto en varios proyectos de vistas hacia los jardines, ¿no? O sea, cada área tiene ciertas vistas que las conectan con los exteriores. Todos los lavabos son forjados aquí en obra y con el acabado de Quimiplaster que hemos promocionado muchísimo. Kimi Plaster, ya, por favor, necesitamos patrocinios. Es una cosa seria, jóvenes. Qué bueno, saludos a todos. Acá andamos en Mérida. Invítenos a sus ciudades para ir a conocer sus obras. Con mucho gusto. Contacto@cotaparedes.com. Qué belleza, ¿eh? Qué belleza. El monomaterial, vamos a llamarle. Claro, ¿Verdad? los elementos muy, muy naturales, ¿no? El piso de pulido, los muros de Quimiplaster, la misma madera de los muebles y el mármol que se encuentra en el área de baño. Y el mobiliario, ¿verdad? O sea, un tapete, una cosa tan sencilla, es súper elegante Sí, y le la da lo verdad. que necesita el espacio, ¿verdad? Tienen súper buen gusto, como ya viste, los dueños Roberto y Ernesto. Entonces sí, han explotado como tal la casa, ¿no? La Le han casa. sacado lo mejor. Sí, no, están brutales. Saludos, jóvenes. Gracias por permitirnos conocer su guarida. Qué belleza. Aquí ya se van al mármol. Sí, es mármol. Ok, esto es otra cosa, jóvenes. Dejamos un poquito la belleza de la imperfección, ¿verdad? De estos cementos pulidos, de estas pastas, y nos vamos por la perfección. Directamente por el mármol, de extremo a extremo casi. Súper, súper acertado, jóvenes. Porque el mármol no absorbe tanto como los cementos pulidos, como las pastas. Entonces va a ser de muchísimo más fácil mantenimiento. O Claro, sea, esto tú le vas a dar una pulida en 20 años y va a volver a brillar no es como... el mayor problema que con este acabado, a pesar de que se le mete un sello, Ajá. pues aún así tienes que darle cierto mantenimiento. Después de determinado tiempo hay que volverle a dar otro sello, ¿no? Sí. Y esto, pues solamente limpiarlo. Entonces es muy elegante. Muy, muy elegante. Lo mismo acá. Y es un árbol nacional, ¿verdad? Es de Conchuela. Sí, me parece que es el Veracruz. Travertino Veracruz. Así es. Está perfecto, perfecto. Y ese espejo, pues también queda perfecto. No, qué bueno. Qué belleza. Y hasta la elección de las cortinas, ¿verdad? Todo está pensado aquí. Así es, mi estimado Abraham. Aquí los zócalos son de madera. Pequeños detalles que van cambiando. Aquí también un elemento importante es la altura de la terraza, ¿no? No es la clásica terracita a 3 metros o algo así. Aprovecharon ellos, aunque el plafón está a 2 a 3 metros, subieron más todavía la terraza para pues generar un poquito más la amplitud en todo este patio, ¿no? Si no, pues sí lo íbamos a cerrar sin querer. Sí. Y siento que también juega la trave.
O sea, porque cuando tú dejas un ventanal de piso a techo, pues se vuelve como solamente los planos laterales. Pero aquí creo que también era importante eso, ¿no? Como dejar el cuadrado adentro del cuadrado. Así es, doble marcos. Homage to the Square. O Blanco sobre el Blanco de Malevich. Homenaje al cuadrado de Joseph Albers y Annie Albers, inspirados por la arquitectura mexicana y la cultura mexicana. Ya son las recámaras secundarias y subimos por esta pequeña escalera de herrería. Igual sirve para dar un toque más ligero a la construcción. Mismo tema con los barandales. Realmente tiene el mínimo de apoyos necesarios para que se sienta ligera toda esta parte nueva, ya que es, digamos, el fondo de la casa. Excelente. Que se sienta lo nuevo, ¿verdad? Así es. Y las Otra- abstracciones son muy buenas también. ¿Cuánto medirán esas terrazas? Metro y medio, Como ¿verdad? 1.20. Como 1.20. 1.20. Igual otro tema diferenciador es las alturas. Por ejemplo, en las crujías originales, las 3 primeras, sí teníamos que respetar estos 4 metros de alto, pero aquí ya te dejan hacer estos 2 niveles. Esta zona nueva es la única que tiene, digamos, planta baja, planta alta, porque ya el límite de altura es diferente. Igual tienes un tope de altura final, que si no estoy mal es como de 6 metros, algo así. Entonces, si tú ya tienes 4 metros en la primera crujía, pues el segundo piso de ley ya no alcanza. Es por eso que solamente en el segundo nivel hay como una terracita al aire libre, un rooftop, y aquí ya sí se puede tener planta baja, planta alta como tal. Ok, no puedes construir un segundo nivel en la crujía original. O sea, no te dicen que no puedes, pero tienes una altura base, entonces te va a quedar como de 1 metro, pues evidentemente no se puede. O sea, ¿la altura máxima cuál es? No tengo el dato muy exacto, pero era alrededor de los 6 metros. Ok, ok. Claro, porque como ya tienes 4 más losa en la crujía original, pues sí te quedan Así es, te entre iba a quedar pisos de como de 7.5, 1.90. ¿no? Así es. Así, si quisieras hacer un segundo piso, ya te queda como de 7.5, 8 metros. Ya Ok. imposible. Pero nos acompañan a las últimas 2 recámaras de visitas. Esta escalera se empotra en el muro. ¿Alguna trave? Sí, tiene una trave longitudinal para poder empotrar cada placa de cada escalón, hacerla sumamente segura y del otro lado pues tenemos la viga IPR, que sí tiene un peralte importante porque pues realmente no tiene un apoyo, si te das cuenta, en toda la longitud. Entonces, para evitar torsiones, nos decía el estructurista, pues tenía que ser en ese ancho de peralte. Y además que los propios escalones sirven como unas contratraves para esta misma trave y evitar que tengamos algún pandeamiento o un pandeo, perdón, en Claro, la sí. escalera, ¿Cuánto ¿no? mide de peralte la viga? ¿Como 30 pulgadas? ¿Más? Yo creo que más. En pulgadas no, debe ser como de 18 pulgadas, ¿no? Como Es- 30-35 centímetros de altura. Sí, la veo como de 50. Muy bien. Centímetros. Sí, está Sí, porque bueno. Pero no se siente nada. También el barandal, ¿verdad? Son decisiones. ¿Esta solera de 2 o de 2.5? De Como de 2, 3. Sí, porque se siente más, un poquito más ancha que 5 centímetros. un poquito tal vez. Y solamente tiene apoyos que como cada 1,20 m. Así es. Esto no te lo dejan hacer si tienen 3 niños de No, no, 2, no, 3 y no, 4. así es, totalmente. Es una casa para adultos. Así es, una casa solo para adultos, ¿no? Excelente. No, no tan así, pero sí, sí, en caso dado de que tengas niños pequeños, pues tendrías que tener un poquito más Bajo de su cierre responsabilidad, Supervisión también. ¿verdad? o unos letreros. Cuide a su niño. firman un contrato, ¿no? Cuando Y realmente los cuartos interiores pues son muy parecidos en planta baja, pero son 2 espacios ya para visitas. Este cuarto de la derecha es un poquito más grande, con 2 camas individuales. Entonces aquí se divide y entonces los 6 se vuelven 3 y 3, ¿verdad? Así es, Ok. así es. Y está bien porque son largas las habitaciones. En este caso es un poquito más larga, ¿no? Se aprovecha porque del otro lado tenemos el árbol y te roba ese 1.20 m, pero aquí sí te da la posibilidad de poder tener un espacio de cama más, ¿no? Ya entendí, ya entendí. Aquí estamos arriba del baño. Y aquí hay una ventana hacia el patio. Así es. La ventilación del área del baño.
Aquí, fíjense, esta es una estrategia distinta. Aquí no se dejan el abrepisa, que hemos visto muchas veces, sino aquí se deja una tira de cajones, Así es. pero debajo de un grueso, ¿verdad? De la cubierta. Se ve Sí, muy bien. las cubiertas fueron hechas en obra, ¿eh? Ujú. O sea, para poder... Que muchas veces se hacen esas cubiertas con mármol, con granito, pero se tienden a empezar a abrir, si te das cuenta, en las aristas, donde se van uniendo los granitos y los mármoles, más por el sarro que hay en la ciudad. Entonces aquí sí se generaron los elementos monolíticos, ¿no? Y los baños es una mezcla de cemento pulido, afuera y adentro de la regadera ya todo es mármol. Así es, el mármol Veracruz. Muy elegante. Y los muros son de quimiplaster, ¿verdad? Así es, sí, en este caso todos los muros son de Quimiplaster para darle ese estilo. Es que fíjense cómo se ve la luz, ¿verdad? O sea, esas manchones brillantes es la espátula, ¿verdad? Así es el trabajo del maestro albañil, ¿no? Pero es el brillo. Es un buen material. Fíjense las juntas de dilatación. Arquitectos, yo sé que no les encantan, pero son necesarias, ¿verdad? Y aquí quedaron bastante bien. ¿No te hace ruido? ¿Se entiende qué Sí, es la o sea, lógica? ves que funcionan cuando ya no tienes tantas grietas donde sea, ¿no? Porque sí, luego te sale una grieta y muchas veces el propietario cree que tiene un tema estructural o cree que el piso está mal puesto o algo así. Y no, realmente es un movimiento natural del concreto que tiene a ver esas grietas que en algún momento van a salir y pues las juntas de dilatación nos ayudan a que esos movimientos pues las vayan absorbiendo estas uniones, ¿no? Ujú. Muy bien. El aluminio lo sientan debajo del firme. O, Sí, en este caso sí. Sí, porque por un tema estructural aquí ya no teníamos mucho espacio para poder ok. aumentar el grosor, porque no hay un firme realmente, no hay un grosor, es literalmente el piso. Es la losa. Así es, y no permitía poder tener más grosor en Ok. la losa, ¿no? Por los pesos ya del proyecto, etcétera, etcétera. Entonces sí tuvimos que hacer unas ranuras para poder meter un poquito el aluminio. Y si le entra el agua, ¿hay algún problema? En este caso debería estar sellado Ajá. para que ya no tengamos un tema de agua. Creo que ahorita ya se quitó el sello, Te digo, pero en también este tienen una caso, buena losa que los protege, ¿verdad? Pero, pero sí siempre es un tema. A mí me da dolores de cabeza. Ok. La segunda habitación. Claro. Entonces aquí pierdes el espacio del patio. así es. Pero queda de todas maneras cómoda, ¿verdad? ¿Qué tendrá? 3x3 Sí, más closet, así es. ¿verdad? Como 320 350. por 320. Está muy bien. Con su baño individual, su regadera. ¿Cuántos metros cuadrados de construcción son? Uy, eran aproximadamente 250 metros en total. La parte nueva sí eran, no, perdón, la parte original eran como 110, 120 y ya el resto es de construcción nueva. 120 más, perdón. En total ya con lo nuevo y con lo original Ajá. llegaba como a los 250. 250, ok. Pues está bastante bien, ¿eh? Tiene 3 habitaciones, sala, bueno, 2 salones, Sí, ¿verdad? Una terraza de 3x6. Está excelentísimo. Muy cómoda, realmente está Creo que los suficiente, ¿no? propietarios tomaron buenas decisiones aquí, buenas inversiones. Invertir en los arquitectos, invertir En la en construcción, los buenos constructores. Entonces, ustedes pueden construirle a todos. así es. Eso Sí, está genial. sí, tenemos la posibilidad de poder trabajar con los arquitectos que muchas veces nos pasan sus proyectos ejecutivos, se generan los presupuestos y le vamos dando un seguimiento al tema de la construcción, ¿no? También tenemos proyectos propios, tenemos proyectos también de venta y de inversión. O sea, hay varias líneas en las que dado hemos estado cada vez perfeccionando, ¿no? Y tratando de mejorar. comentar que somos arquitectos que construyen. Entonces no es lo mismo si tú eres arquitecto y tienes pues ciertos criterios, consideraciones, detalles, materiales, un constructor que realmente tal vez no tiene esos conocimientos de
iluminación, ventilación, la buña, por ejemplo, en el tema de cómo dejar las ranuras de los colados de concreto, que te los deje tal vez a cada cierta distancia, que tenga una alineación, que siga cierto vértice, pues alguien que nada más construye tal vez se lo pueda dejar pues donde sea, ¿no? Entonces, así es un es. criterio de resolución estética. Solución técnica y estética, ¿verdad? Si nosotros le decimos que es una arquitectura integral, ¿no? Porque desde la parte conceptual hasta la parte constructiva y hasta la parte en el tema de inversiones inmobiliarias los podemos apoyar en cualquier punto. No tiene que ser todo el proceso. En cualquier punto del proceso les podemos ir apoyando. Eso está Desde la excelente. propuesta arquitectónica hasta la construcción o hasta la parte de inversiones, ¿no? Apoyar en este caso a los arquitectos de otros lados que tienen propuestas o tienen clientes que quieren construir en Mérida, pero ellos tienen el diseño, a poderlos acompañar en todo el proceso de estructura, desde la parte presupuestal, ejecutiva y en la construcción, ¿no? Y bueno, y también la gestoría, ¿verdad? Porque más en este terreno, en esta propiedad, ¿cuánto tiempo les llevó la gestión de las licencias? Solamente la gestión del INA nos llevó como 1 año. Y a partir de que el INA te da su aprobación, es que ya puedes ir a desarrollo urbano a sacar el resto de los trámites que te ya como pues, unos 2 meses. O sea, 1 año solamente en revisiones de proyecto con el INA, más 2 meses de gestoría en desarrollo urbano. Sí, eso es igual, es importante porque todos los que se quieran mudar a la ciudad y tengan una casa del centro tienen que considerar que es mínimo así, si te va súper bien, 9 meses en el tema del INA. Claro, depende del tamaño del proyecto, ¿no? En este caso era una vivienda, no es algo tan complejo, pero pues hay viviendas más grandes que seguramente tendrán más tiempo de revisión, ¿no? Entonces, para que consideren, jóvenes, 2 años de proyecto, Y obra, gestoría y obra, así es. hasta un poco más. Así que empiecen cuanto antes, ¿verdad? Porque Así si es. les surge, no va a salir bien. Así es. La construcción nunca funciona cuando urge. Y también otro punto que queríamos platicarte era que una vez sí un cliente nos dijo, creo que es más barato comprar una casa en el centro y remodelarla. Eso es una mentira. O sea, sí que lo consideren. O sea, puede ser que comprar una casa en el centro, depende de las condiciones, pero por lo general ya las condiciones son bastante precarias. Prácticamente es deshacer lo que existe, limpiar lo que existe y poder luego rehacer o restaurar. Y por lo general una remodelación sí dispara los costos, ¿no? Entonces, que siempre lo tengan en cuenta que realmente comprar una casa en el centro sí requiere una inversión importante para poder llegar a algo de este tipo, ¿no? Y luego no sabes con qué te puedes topar, ¿no? O sea, a veces me acuerdo que aquí estábamos excavando y nos íbamos a 2 metros de profundidad porque había muchísima tierra. O sea, no es como en otras partes de la No. ciudad que estás a 80, 90 centímetros. O sea, te ibas a 2 metros cuando por lo general estás a 80 centímetros, ¿no? O luego tienes visitas del estructurista donde te dice, ¿sabes qué? Este muro ya no va a aguantar. Lo tienes que botar de todos modos. ¿Y cómo lo manejan con los clientes, verdad? Porque a los clientes se les hace un presupuesto antes de iniciar y todas estas partidas, ¿cómo las manejan? Sí, en este caso sí se hace el presupuesto mediante precios unitarios. Sin embargo, sí se les comenta que al final aquí en este proyecto en particular sí es un presupuesto. Pueden haber cositas que solo que nosotros tengamos un rayo láser podríamos saber qué va a pasar hacia adelante, ¿no? Entonces sí hay veces hay cositas que nos mueven un poquito la propuesta. Sin embargo, nosotros tratamos siempre de equilibrarlo. Si es algo que podamos absorber de una u otra manera, lo trabajamos. Si no, pues sí es acercarnos a ellos y decirles, saben que está pasando esto y tendríamos que trabajar siempre por el bien de ellos, ¿no? No es por un bien nuestro de querer generar más recursos o algo así, ¿no? O querer vender más. Es un bien, es por un bien al final de su patrimonio. Pues arquitectos, muchísimas gracias por esta gran cátedra. ¿Cuáles son las redes sociales para que los puedan contactar? Pues recordemos que el proyecto es de Acinta MX, de Francisco Filisola y Jorge Filisola. Y nosotros, como siempre, Nosotros estamos en nuestra página como dadomexico.com, en Facebook como Dado México y en Instagram Dado-México. así es. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Esperemos regresar pronto y seguir conociendo su arquitectura. Hasta pronto, Claro que jóvenes. sí, súper invitado. Gracias. 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 Espero que les haya gustado este video. Dale like, compartir. Vayan a dar amor a los arquitectos. Dado Estudio. Joyas de Mérida. Un placer llevarlas a ustedes. Cota Paredes, adelante.